Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La inminente venida de Cristo. Este video es motivado por un post que vi en las redes y según el post y los comentarios, la interpretación de la inminente venida de Cristo, basada literalmente y tradicionalmente a la interpretación física de que basado a los tiempos, como decir, difíciles, malos, caóticos, tiempos significativos o únicos que estamos viviendo, pues basado en esa realidad, como el mundo se encuentra y para muchos lo que se aproxima, pues por eso la inminente venida de Cristo, literalmente interpretadas como algo escatológico, pero que está pronto a suceder. Y por eso me motivó a hacer este video y compartir contigo, basado este principio espiritual sobre la venida de Cristo, cómo espiritualmente se ha cumplido y cómo en nuestro presente nosotros debemos crecer en nuestro entendimiento de esta verdad y armonizar con el espíritu y con el estilo de vida que esta realidad inminente comparte. Aquí tengo unas notas y quiero compartir inclusive una experiencia que tuve hoy con María, la persona, como decir, la estilista. Hoy fui a darme un recortito y estuvimos hablando de estos temas significativos. Voy a compartir de eso y que todo esto nos ayude en nuestro presente a entender cómo a través de las historias que vemos en los Evangelios, Nuevo Testamento y Libro de Apocalipsis, cómo utilizan unos términos, unos conceptos para describir verdades de nuestra vida natural. Y cómo entonces, entendiendo los términos que utilizan, cómo esto nos ayuda a reconocer en nuestro estilo de vida hoy presente esta verdad. Si se ha cumplido o todavía para nosotros sigue siendo inminente. Entonces comienzo. Usemos nuestro sentido común, nuestra razón natural y lógica para entender este concepto espiritual sobre la inminente venida de Cristo. Te pregunto, ¿qué espiritualmente esta realidad puede estar describiendo naturalmente? Cuando vemos estos términos como términos, la venida de Cristo será como un relámpago. O la venida de Cristo será como un abrir y cerrar de ojos. También nos dice, será como un ladrón en la noche. Nos dice, habrán dos juntos, uno será tomado y otro será dejado. Y el más significativo para mí nos dice, nadie sabe el día ni la hora de su venida. Y nuevamente la pregunta, ¿qué espiritualmente esta realidad puede estar describiendo naturalmente con estos términos? Y por eso te comparto mi respuesta. La inminente venida de Cristo, con esta palabra, ¿ves? Venida, no está describiendo lo que para muchos en su interpretación literal interpretan como la venida de alguien físico que algún día vendrá, basado a la interpretación de todos los evangelios y de todos estos términos y conceptos espirituales. Pero interpretando esta palabra espiritualmente, la venida, lo que está describiendo es, y te comparto, la venida como la llegada de nuestra sabiduría divina, la formación de una nueva mentalidad,
la venida. ¿Ves? Y por eso hago esta ilustración, para ilustrar, ¿ves?, lo que sucede dentro de nosotros. Por cuanto es una verdad espiritual, necesitamos ver que las verdades espirituales, lo que está describiendo es lo que en la naturaleza de la vida humana es lo invisible. ¿Y qué es lo invisible pero poderoso que forma tu estado de vida presente? Y es tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tu fuerza de voluntad. Es tu estilo de vida presente. Es un estilo de vida espiritual. Y lo espiritual está describiendo verdades invisibles pero poderosas, que son la realidad de cada ser humano. Son la realidad y naturaleza de cada ser humano. Y por eso cuando entendemos estos conceptos, cuando entendemos este evangelio, de esta buena noticia que tiene que ver con ese despertar de una nueva fuerza de voluntad interna. ¿Y dónde se da esa realidad? Si no es en nuestra mentalidad. Y por eso la venida de Cristo describe esa sabiduría divina, esa formación de una nueva mentalidad, describe una nueva fuerza de voluntad, como nuestra brújula interna que nos guía en la vida diaria por el camino de la rectitud. Cuando hoy me fui a recortar, estaba dialogando con la estilista y yo le hice esta pregunta: ¿cuál es tu esperanza? Y ella me dice: mi esperanza es ver la venida de Cristo. Y yo le pregunté: ¿cómo tú describirías eso? Y ella me dice: bueno, basado a lo que dice la Biblia, será algo como que veremos que físicamente, pero Él no descenderá todo hasta la tierra, pero porque seremos, ¿ves?, levantados, seremos arrebatados. Y entonces yo le pregunté a ella: María, ¿y qué si todo esto es espiritual y nunca será algo físico y material? Y ella, bueno, pues no, y entiendo, y la entendí perfectamente, pues porque cuando uno le dice a alguien algo que va en contra de lo que siempre han escuchado y creen, pues entiendo que naturalmente se levanta esa defensa y procurar entonces, no, la Biblia, como ella me dijo, no, la Biblia lo que enseña es esto. Y yo le digo: entiendo. Y le digo: mira, déjame darte este ejemplo. Al lado de nosotros habían otras peluqueras y estaban ellas hablando. Le digo: ¿cómo sería si una de ellas viene a donde nosotros y nos quiere compartir una verdad y experiencia financiera que causó en ella un estado de libertad financiera económicamente rápido? Y ella nos hace a nosotros la pregunta de que si deseamos conocer cómo ser libre de deudas y de finanzas, ¿ves?, no tener esa preocupación financiera más. Y ambos le decimos que sí, que está bien. Y ella nos comparte: bueno, pues mira, esto fue el programa que yo hice, esta es la página y esta es la información. Y tú y yo tomamos la información, yo le decía a ella, ¿y qué hicimos con ella? Yo le decía a María: imagínate que tú tomaste la información, comenzaste el curso, te diste cuenta de cómo el sistema está cambiando, te diste de cuenta de nuevas habilidades que tú tenías que desarrollar, nuevas destrezas, para entonces, a través de ese proceso rápido y práctico, posicionarte en el mundo presente que estamos viviendo con la tecnología y todos estos avances, y así poco a poco ir rectificando tu estado financiero. Te diste de cuenta de muchos hábitos y conductas que habían causado
tu bancarrota financiera o tu presión financiera, pero al poner por práctica lo que ella compartió contigo, fue desarrollando en ti una nueva forma de pensar, unos nuevos hábitos, conductas, que eventualmente en menos de un año pudiste saldar las deudas y pudiste entonces adquirir esa paz financiera de la cual ella estaba hablando. Y yo le decía, imagínate que yo escuché la misma información, pero yo no hice nada. Tú sí le prestaste atención, fuiste diligente y causaste resultados, pero yo no. Y yo le decía a ella, ¿ves? Si eso fuera una verdad, este ejemplo que estoy usando, ¿ves? La María que estaba endeudada no tenía la capacidad ni fuerza de voluntad para generar todo lo que la María libre de deudas sí pudo obtener. ¿Y qué fue lo que causó? Lo causó información, práctica y el desarrollo de una nueva voluntad y un nuevo interés. Y por eso ves una nueva mentalidad. Le decía, la María y su mentalidad endeudada. Y todo el dolor y sufrimiento y todo eso que en ese estado de vida y de conciencia vivía. A diferencia de la María, que fue entonces por el proceso, por la práctica, por el desarrollo y su crecimiento, y en su nueva mentalidad, sus nuevos resultados. Y yo le decía a ella, así mismo es la venida de Cristo. Por ser una verdad espiritual, entonces tenemos que entender que está describiendo de algo que sucede y necesita suceder dentro de nosotros. Yo le preguntaba a ella, según Proverbios capítulo 5, versículos 48, dice, Jesús dijo, sé pues perfecto, como tu Padre, como Dios es perfecto. Y yo le pregunté a ella, ¿tú eres perfecta ahora mismo? Y ella rápido, no, pues si nadie puede ser perfecto, el único es Dios. Y yo le digo, María, te entiendo perfectamente. Pero ves, es María en esa mentalidad que ahora mismo, ves, tú no puedes percibir, tú no puedes comprender cómo uno puede ser perfecto como Dios. ¿A qué Jesús se refirió con esa verdad? ¿Por qué la compartió? Y por eso, ves, la María en esta mentalidad no puede ver. Y le compartí con ella, según Pablo, que dice en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para quienes le aman. Y eso a lo que se refiere es esta verdad natural, de que naturalmente hay verdades que en el presente no estamos aptos para recibirla. No estamos capacitados para comprenderlas y entenderlas. Y por eso se requiere un tiempo, se requiere información, se requiere un proceso, práctica y después los resultados. Y entonces le decía a ella, imagínate cómo sería. ¿Ves? Yo sé que ahora está la María que dice, no, nadie puede ser perfecto. Pero ¿cómo sería? Imagínate si, según el libro de Proverbios, es un libro para darnos sabiduría. Y si según en los evangelios, en el evangelio de Mateo, tenemos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Yo le decía, imagínate cómo sería la versión tuya, la versión de María, si viviera en armonía espiritual. ¿Ves? Tanto la sabiduría de Proverbios como la sabiduría espiritual práctica se formara en ti. ¿Cómo sería tu estilo de vida presente en esa nueva mentalidad formada, divina,
y espiritualmente por la misma sabiduría, esencia y espíritu de Dios. Le preguntaba, ¿tú crees que pudieses cumplir con el mandato, con el deber, con la prioridad y propósito de Mateo 5:48? Sé pues perfecto como tu Padre es perfecto. Y yo le decía, de eso se trata la venida de Cristo. De que estamos en un estado de conciencia que naturalmente no podemos percibir, captar, comprender. Algo que se requiere, ¿ves? Un nuevo nivel de conciencia. Y por eso le daba el ejemplo, ¿cómo sería tu versión de vida y estado de vida presente? Con esa mentalidad congruente con el espíritu de vida. Esa mentalidad que aquí lo que tienes es Proverbios y el Sermón del Monte, y a través de tus acciones, tanto pensamientos, palabras, como todo lo que haces. ¿Y por qué lo haces? Lo haces porque de ti solo lo que sale es tal sabiduría divina. Esa es tu nueva fuerza de voluntad, que te guía a través de la vida en toda rectitud, en todo deber, en toda justicia, en todo amor, en toda paz, en toda verdad. Y de eso se trata esta inminente venida de Cristo. Y por eso es inminente, porque está a punto de suceder, está a la puerta, está presto. Y se dará en ese momento de tu comprensión de esta verdad espiritual, que es bien diferente a la interpretación física, literal. Y por eso, para ir terminando, la inminente venida de Cristo se cumple así, se cumple en, como vimos los términos que ahorita utilizamos a principio. ¿Cómo se cumple? Se cumple en ese relámpago. ¿Qué un relámpago representa? Un rayo de luz. ¿Qué es un rayo de luz? Está describiendo en ese momento, en ese instante de iluminación, ¿ves? De revelación, de comprensión de esta verdad espiritual que estoy compartiendo. Por eso también nos dice, será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa el ojo espiritualmente? Cuando vemos tantos versículos relacionados, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Nos dicen también otros versículos, el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Ves? ¿Qué representa el ojo? ¿Qué representa la visión espiritual? Y no representa, ¿ves? No está hablando literalmente del ojo natural y físico, sino que el ojo representa la mentalidad, nuestra mente. Y por eso, un abrir y cerrar de ojo está describiendo ese momento de una vieja forma de pensar a una nueva forma de pensar. Y por eso sucede así, como relámpago, rápido. Ese abrir y cerrar de ojo describe un cambio de mentalidad. Cuando vemos que nos dice como un ladrón en la noche, y vemos muchos versículos que nos hablan de un ladrón, y por eso velar, por eso estar despierto, estar alerta. ¿Qué significa y representa estar despierto y velar? Y representa esa atención a la presencia y guía divina dentro de uno. Estar alerta a que nada, a que aquello que actúa como un ladrón, nada perturbe la realidad de la eterna presencia que siempre es. Y por eso,
como las enseñanzas sobre la venida de Cristo, es para ilustrar esta verdad espiritual. Lo compara como un ladrón. Y también como un ladrón viene en la noche, rápido, cuando todos están durmiendo. ¿Ves? Por eso, durmiendo a través de las Escrituras, describe a alguien que no está en atención, a alguien que no está despierto, a alguien que en su estado de vida presente no está consciente de esta realidad y verdad eterna que siempre presente es. Y por eso la venida de Cristo como un ladrón en la noche también describe, ¿ves?, esa realización interna, ese despertar, esa atención, esa conciencia velando despierta que reconoce la presencia de lo verdadero y vive en armonía con lo que es. También vemos cómo nos describe: dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Para muchos, ¿ves?, el ser tomado es como decir el rapto, el arrebatamiento. Pero no, ¿qué naturalmente está describiendo esto? Cuando hay dos personas, una es tomada y la otra es dejada. Te contesto con el mismo ejemplo que en la conversación con María le daba, sobre cuando vino la persona que estaba al lado de nosotros, a nosotros dos, a darnos la información de cómo los dos podíamos obtener libertad financiera. Y cómo ella fue tomada y yo fui dejado. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo es lo que naturalmente sucede cuando hay dos personas juntas que se les da la misma información y uno de los dos la capta, a uno de los dos se le revela, a uno de los dos se le despierta el ánimo, esa nueva fuerza de voluntad surge dentro de uno y por eso su vida cambia. Y con el otro, no. Como en el ejemplo, María fue la que aplicó los principios, ¿ves?, obtuvo y puso a la práctica y logró su libertad financiera. Y como el ejemplo, yo no. Así mismo es esto: uno será tomado y el otro será dejado. A uno lo capta, se le revela, entiende esta realidad presente de la venida de Cristo. Y así armoniza su vida. Todo lo que hace, lo hace porque ahora todo lo que ve es presente, la realidad de Dios, su reino. Y por eso, como trata, como habla, como hace todo lo que hace, lo hace en la unión divina. Y otros se quedan esperando porque alguien algún día baje del cielo. Y el último término que utiliza es sobre nadie sabe el día ni la hora de su venida. Y que esto naturalmente describe. Y lo que naturalmente describe, ¿ves?, por estas verdades ser espirituales. Y como ahorita hablaba, todo lo espiritual está hablando de verdades invisibles. Nadie sabe los pensamientos de un ser humano. Nadie sabe el momento exacto que dentro de un ser humano va a captar algo significativo que va a transicionar su estado de vida presente. Y eso es lo que describe esta realidad espiritual. Nadie sabe el día ni la hora, porque nadie sabe el momento exacto que esta verdad, esta iluminación se formará, se dará en ti. El deseo como una nueva fuerza de voluntad que inspire en ti a salir tu sabiduría divina y esa percepción que en cada acción tú consciente en tu presente procura ser uno con la realidad espiritual que es. Nadie sabe ese día ni esa hora que esa intención
se formará y será en ti. Se convertirá en tu verdadera naturaleza. Nadie sabe el día ni la hora que conocerá tu verdadero ser, un ser espiritual y divino. Y por eso es inminente. Por eso está pronto a suceder la venida de Cristo. Esta verdad espiritual está a tu puerta y está a punto de que se te revele y que seas en armonía con la realidad presente que es